Dale, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Les tengo buena noticia. No va a haber clase. Ya terminé. ¿Cómo nos fue, Lick? Fíjense que está relativamente bien. Solo hay unas notas que a mí me asombran, la verdad. Solo hay unas que me asombran, pero O sea, yo, eso es todo, Lick. yo creo que ellos no asisten a clase. Quiero pensar eso. Sí, quiero pensar eso. Entonces, vamos a iniciar. Hoy el Lick va a terminar con el tema. Y pues yo voy a estar acá también. Voy a estar ingresando sus notas. Solo tenemos una duda ahí con Sofi respecto al tema de la asistencia y la nota. Y para que el Lick pues también pueda avanzar. Entonces ya tenemos sus notas, gracias a Dios. Y espero yo que les haya ido bien, ¿verdad? La mayoría, que les haya ido bien y que puedan ustedes, pues, aprobar esta preespecialización y mejorar su promedio, que ese es mi objetivo desde el principio, que yo les dije, ¿se recuerdan? Así que el día 30 tenemos nuestro examen final. El día 30 tenemos nuestro examen final. Básicamente son pocos días los que nos van quedando de clases. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Se nos vienen las épocas navideñas. También disfrutemos. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, si nos da tiempo, pues ingresamos con el tema del juicio ejecutivo laboral. Y si no, pues mañana lo abordaremos, ¿verdad? Depende cómo vaya el Lick ahí también, porque tenemos que ver ejecuciones especiales, tenemos que ver el recurso de casación, y ahí se recuerdan que en materia laboral pues no hay casación, únicamente hay tema, está el juicio ejecutivo, y que yo les había platicado, se recuerdan que de la primera y de la segunda instancia. En ese orden de ideas, vamos entonces a avanzar. Lick Alberto, buenas tardes, gusto saludarle. No sé si estamos listos para hoy. El material se los vamos a estar compartiendo la próxima semana. Ya para que tengan a bien ustedes. Yo creo que el lunes tenemos clases. Sí, creo que el lunes tenemos clases. Para que, pues, podamos compartirles el material. Así que, Lick, adelante, por favor. De antemano, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto poder con cada uno de ustedes. Importante el temita que estábamos abordando el día de ayer, pues no es temita, es el juicio ejecutivo como tal, mal llamado juicio ejecutivo común, ¿verdad? O el ejecutivo común. Lo digo así mal llamado porque en la práctica se llega a escuchar mucho esta terminología, pero Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del artículo 327, como tal, se refiere al juicio ejecutivo. Curiosamente, el día de ayer analizábamos diferentes títulos ejecutivos como tal que aparecían, que se tramitaban en esta vía, y por ahí nos llegamos con una duda referente a aquellos títulos que de conformidad con las leyes especiales tengan fuerza ejecutiva, y hablamos un poquito de la ley de bancos y de grupos financieros en el artículo 112, si la memoria no me falla, de esos títulos ejecutivos especiales que decíamos, como por ejemplo las libretas de ahorro o comprobantes de depósito. Sí, muchas gracias. Algo que hay que detallarlo, y eso sí lo digo de esta manera, ayer me quedaba con la inquietud y platicaba con el compañero Carlos, que precisamente nos quería exponer, no sé si por ahí estaba presente, compañero Carlos.
Bueno, todavía no está el compañero y exponía un caso muy práctico que es más que todo relacionado con la ley de bancos y grupos financieros, que por ejemplo, ¿qué pasaba con aquellas cuentas bancarias donde por ejemplo por más de 10 años no tienen inactividad y el valor es menor a 1,000 quetzales? Y ese título ejecutivo tenía o no tenía valor. Y le contestaba el compañero que conforme con el artículo 43 ter de la ley de bancos y de grupos financieros, ya está establecido que esos fondos pasan a formar parte del fondo del ahorro, ¿verdad? Eso así lo está establecido en la ley de bancos y de grupos financieros y que es importante reiterarlos porque son títulos ejecutivos que se sujetan a normas muy específicas, ¿verdad? Como tal en esa materia. Entonces, nosotros ayer habíamos analizado y vamos a principiar, y esto se lo digo así, de esta manera, reiterarles el artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil hace alusión que el juicio ejecutivo tiene la misma tramitación, en esencia, la misma estructura que el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Qué distinciones hicimos y hay que tomarlo muy en cuenta y lo repasamos y considero que hicimos las marcaciones necesarias, las que por ejemplo teníamos establecidas a partir del artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Como tal, donde por ejemplo al momento que el juez recibe la demanda, califica el título ejecutivo, lo analiza y si se encuentra ajustado, ¿verdad? El título tiene su fuerza coercitiva, es una cantidad de dinero, es líquido, es exigible, ordena el mandamiento de ejecución, ¿verdad? Como tal, y le ordena al ejecutado pagar. Situación, ya sabemos, hay dos caminos. Al momento que usted es notificado de un procedimiento ejecutivo, usted tiene dos alternativas. Número uno es oponerse, o número dos, pues básicamente usted paga. Si usted paga, vuelvo y lo repito, en el artículo 300, si la memoria no me falla, del Código Procesal Civil y Mercantil, se hace alusión, ¿verdad? Que si usted paga, pues como tal, se da por terminado el procedimiento, ¿verdad? Como tal, y así lo que establece la norma respectiva. Ahora, si usted se opone, recuérdese lo que usted marcó en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al momento que usted es notificado, tiene 5 días para oponerse. Y usted, al oponerse, activa el mecanismo que está establecido en los artículos 331, 332, donde se dan 2 días de audiencia como tal, se abre a prueba por 10 días y al finalizar la prueba, el juez debe dictar su sentencia. Ayer abordábamos dos ejemplos de sentencias, por ahí decíamos condenatoria absolutoria, ¿verdad? Como tal, si la sentencia es absolutoria, pues lógicamente al ejecutado no va a ser procedente la vía ejecutiva. Pero si, por ejemplo, es procedente, es condenatoria, significa, y vamos a decirlo, que el juez ordena el trance, ordena el remate y lo que corresponda. Así lo establece la última parte del artículo 332. Darlene, buenas tardes. Veo que tiene su manita levantada. Por favor, tiene el uso de la palabra. No tenga pena. Muy bien. Entonces, al darse la sentencia donde básicamente el juez ordena el trance como tal, eso es importante, el trance y remate, nos reincorporamos al trámite que teníamos como base, como parámetro de la vía de apremio. ¿Y por qué? Porque así lo dispone el artículo 328, compañeros. Por eso tomamos la misma estructura y no varía más que en el tema de la oposición respectivamente. La tasación, que recordemos que es ordenada por juez, y algunos se preguntarán, ¿qué va a tasar? ¿Qué se va a evaluar? Pues bueno, recuerde que en el juicio ejecutivo, ¿sí? Acá el objeto sobre el cual recae la circunstancia que se va a rematar fue trabado en embargo, ¿sí? Entonces, el objeto sobre el cual recayó el embargo es el objeto que se va a transar, que se va a evaluar y el cual se va a rematar, hipotéticamente hablando como tal. La orden de remate regulada en el artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hay que reiterar, y vuelvo y lo repito, ordena hacer, y ojo acá,
3 publicaciones, dice la normativa, en el diario oficial y en otro de mayor circulación por un término de 15 días. Algo muy importante, y hay que reiterarlo, y vuelvo y lo reitero, compañeros, es de que la siguiente etapa procesal es el remate, ¿verdad? Que de conformidad con el mismo artículo 313, complementado con el artículo 315 del Código Procesal Civil y Mercantil, este no debe ser, ojo acá, no menor de 15 ni mayor a 30 días, el periodo de las publicaciones respectivamente, ¿verdad? Y que, ojo, aquí hay que decirlo, antes de dar inicio al remate, tenemos la figura, y yo lo he reiterado en algunas ocasiones, del pregonero. El pregonero anuncia, ¿verdad? El objeto del remate, las condiciones del mismo, usted lo puede ver en el artículo 315, y pues de conformidad con el mismo artículo 315, y ojo, y no menos importante, dice que el juez va a fincar al mejor postor. Y entonces es el pregonero el que anuncia, ¿verdad? Al finalizar el remate, a quién se le fincó como mejor postor, ¿verdad? Eso lo tenemos muy bien ahí valorado. En el artículo 319, por ahí usted puede encontrar la figura de la liquidación. Lógicamente, hay que verificar si el monto recaudado, ¿verdad? Cubre la totalidad de la deuda, cubre las costas respectivamente. Así lo establece el artículo 319. Y tenemos que hacer una evaluación muy clara, porque en el artículo 324 señala que finalizada la liquidación como tal y los procedimientos establecidos en ley, se da aquella figura de la escrituración. Y acá recordemos que son 3 días. ¿Cuántos días son para escriturar finalizado la liquidación y los procedimientos legales? 3 días, ¿verdad? Como tal. Pero, muy importante también, si el ejecutado no quiere escriturar, el juez ordena de oficio, ¿verdad? Eso es importantísimo. Vamos, la última circunstancia, ¿verdad? Escriturado el bien, objeto del remate, hay un plazo de 10 días. Ojo, 10 días para hacer la entrega del bien objeto del remate, ¿verdad? Quiero hacer énfasis, y esto es muy importante, así que vámonos al artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, ¿quién me apoya con la lectura del artículo 334? Edgar, por favor, tenés el uso de la palabra. Artículo 334, recursos. En el juicio ejecutivo, únicamente el auto en que se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. El Tribunal Superior señalará día para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 días, sin pena de responsabilidad personal. Muy bien, ojo, 3 circunstancias. Número 1, en el juicio ejecutivo, únicamente el auto que deniegue el trámite, o sea, cuando el juez califica el título ejecutivo, si cumple el título ejecutivo con los requisitos que ordena, el despacho de mandamiento de ejecución. Si no lo cumple, autodenegación de trámite. Número 2, sentencia. ¿Cuándo va a haber sentencia? Cuando hubo una oposición. Recuérdese, artículo 332, Código Procesal Civil y Mercantil. Auto, mire, el auto que aprueba la liquidación, artículo 319. Son 3 diferentes resoluciones sobre las cuales recae el recurso como tal. Pero mire usted lo importante. Apelación, son apelables. Entonces, márquelo como tal. ¿Por qué? Artículo susceptible de pregunta en examen. Es importante. Usted ha aprendido el proceso de una forma, ¿verdad? Unilateral, por así decirlo. Pero van a haber circunstancias donde pueden haber determinadas incidencias, ¿verdad? Ojo ahí, dice el segundo párrafo, el Tribunal Superior señalará día para la vista entre un término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 bajo pena de responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, básicamente, el tema del recurso de apelación siempre es importante poderlo abundar, poderlo establecer, y espero, ¿verdad, compañero, haber apoyado de una manera adecuada con el procedimiento ejecutivo.
¿verdad? Tanto en la vía de apremio como el juicio ejecutivo, ¿verdad? Mostramos los títulos ejecutivos, mostramos la eficacia, buscamos el trámite, buscamos incidencias, que es muy importante, y los recursos que se pueden dar dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, licenciado Alan, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta si hay alguna duda o alguna circunstancia que podamos ir viendo y vamos a hacer ahí al licenciado si nos animamos ya con el juicio ejecutivo, pero en materia laboral, ¿verdad? Entonces, compañeritos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta referente al tema que ustedes abordaron conmigo, que es el juicio ejecutivo? Dejo el espacio abierto, si no, como tal, procedemos respectivamente. Araceli, por favor, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Solo para estar segura, un documento acá para que en el juicio, en el proceso ejecutivo, para que adquiera carácter de título ejecutivo, dijimos ayer que usted nos enseñó, quiero ver si le comprendí bien, tiene que ser reconocido, ¿verdad? Ante un juez por las partes. ¿Es así? Ojo, estamos hablando del artículo 327, numeral tercero, documento privado, ¿verdad? Como tal, reconocido judicialmente, pero hay una circunstancia adicional que contiene el artículo 327 como tal. Recuerdo que trata sobre la legalización. Déjeme corroborarle, ¿sí? Numeral tercero, artículo 327, documento privado suscrito por el obligado o su representante reconocidos que se tengan ante juez. Esa es la primera. O de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 198 y 184. Los documentos, y dice ahí, y los documentos, ojo acá, privados con legalización notarial. Ojo ahí. Y los documentos privados con legalización notarial. Por favor, tomarme ahí en cuenta que de los documentos privados, o sea, aquellos documentos que realizan las partes, y recordemos la naturaleza del documento privado, si no lo ha visto, pero vamos a platicar un poquito, son aquellos documentos que son realizados al real saber y entender de las personas, ¿verdad? Él es el real saber y entender de las personas. Yo, por ejemplo, yo sé que no se va a poder dilucidar de buena manera. Acá tenemos un convenio de pago. Esto es un documento privado. ¿Por qué? Porque no está faccionado. ¿En dónde? En escritura pública. ¿Qué hace que sea documento privado? Que no está en escritura pública. Sin embargo, reúne ciertos requerimientos, ciertos requisitos. Por acá usted lo puede seguir viendo, ¿verdad? Lamentablemente por el tema de la computadora, pues no se logra ver a grandes rasgos y usted aquí puede ver las firmas. Este sería un documento privado. ¿Cómo lo legalizamos? A través de la legalización de firma, ¿verdad? Como tal. Dice José Carlos Mungía, por ejemplo, en el caso de un cheque, se debe de protestar, dice, correcto. Código procesal, el Código de Comercio hace alusión, y eso es muy importante. Aquí vamos a desnaturalizarnos un poquito la acción cambiaria, ¿verdad? El cheque es un título de crédito, ¿verdad? Que contiene una obligación de pagar dinero y que es a la vista. O sea, usted tiene el cheque, usted es portador, preséntelo y el banco lo tiene que pagar porque es el obligado. Pero ¿qué pasa si hay negativa de pago por parte del banco porque no tiene fondos o porque el banco se rehúsa? ¿Usted cómo hace constar que presentó el documento en tiempo, modo y lugar establecidos? A través de la figura del protesto. ¿Y cómo se hace constar el protesto? En acta notarial de protesto, ¿verdad? La cual le va a servir a usted para el juicio ejecutivo, ¿verdad? Pero de acción cambiaria, hay que decirlo respectivamente. Muy bien. Rutilio, vi que había levantado la mano. Por favor, vamos a consultarle a Rutilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, compañero. ¿Tienes alguna duda? Fíjate que te escuchamos algo lejano, tal vez tienes complicación con tu audio por micrófono, a veces de audífono, tú nos dices. Licenciado, solo tenía un poquito de confusión ahí con que cuando el juez despacha el mandamiento, cuando no es así, dicta un auto, licenciado. Correcto, muy buena pregunta. Mira, pues, paso número 1, el juez recibe la demanda ejecutiva. Paso número 1.
Paso número 2, el juez califica la demanda y el título ejecutivo. Ahí estamos. Si el título ejecutivo cumple con las características de ser una cantidad de dinero líquida, exigible y de tiempo vencido, ordena el mandamiento de ejecución. Ahí está claro. Pero si el título ejecutivo no reúne las características que hablamos de ser un documento que contiene una cantidad de líquida, de dinero líquida exigible, ¿verdad? ¿Qué hace el honorable juzgador? Pues bueno, la respuesta básicamente a esta ironía la tenemos en el artículo 334. Auto que deniegue el trámite de la ejecución, ¿verdad? En esa instancia, cuando el juez califica, ¿verdad? Verifica, bueno, aquí tengo el título, veamos, cantidad de dinero, check, cumplió, líquida, boom, exigible, pum, de tiempo vencido, pum. ¿Qué hace el juez? Mandamiento de ejecución. Pero resulta que viene el juez, califica el título y resulta que el título contiene otra obligación, ¿verdad? Cantidad de dinero, pum, bueno, está bien, exigible, de tiempo vencido. Resulta que usted ve el título y resulta que el deudor tiene hasta el 31 de diciembre del año 2024 para pagar. En este caso, esto es improcedente y el juez que hace auto que deniega el trámite de ejecución. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo todavía no ha cobrado su fuerza ejecutiva porque no es de plazo vencido, no es exigible hasta en ese momento, ¿verdad? A eso me refiero cuando el juez califica y como te digo, opción 1, si el juez, si el título cumple con los requerimientos, mandamiento de ejecución y traba embargo. Si no lo cumple, ¿qué pasa, compañero? Auto que deniega el trámite de ejecución, ¿sí? Gracias, licenciado. Ahí estamos, calidad. Ok, muy bien, vamos a ver. Ana, vamos a leer que hay una pregunta por acá. Dice, tengo entendido que el sello del banco a veces... Sí, eso es importante. El banco como tal, al ser uno de los obligados en el tema, en el giro cambiario, coloca un sello, ¿verdad? Que hace constar la negativa del pago del mismo. Pero eso ya es un tema meramente mercantil, ¿verdad? Y que hay que discutir, por ejemplo, cuál es el plazo para el cobro de un cheque, 6 meses, ¿verdad? Como tal, pero la normativa del Código de Comercio tiene unas cositas muy especiales, al igual como lo vimos en la ley de bancos y de grupos financieros, ¿verdad? ¿Alguna otra dudita que quede por acá, compañeritos? Ahí estamos, Lic. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Lick. A la orden, muchísimo Estamos con gusto. algún tema pendiente con usted, con el tema de recurso de casación, recuerdo. Correcto, correcto. Si le iba a consultar al respecto, Lic, precisamente por este tema que es muy especial, el recurso de casación. En estos momentos nosotros hemos abordado las ejecuciones especiales desde la óptica donde el particular ejerce su derecho sobre otro particular, ¿verdad? Como tal. Eso es una cuestión muy práctica, pero dando la oportunidad que es un curso de ejecuciones especiales y para verificar bien el tema del recurso de casación, lo complementaríamos con la ejecución especial donde el Estado es quien ejecuta, ¿verdad? Entonces, en cuanto al recurso de casación, para dejarlo bien clarito, porque hay una normativa constitucional, es el artículo como tal 220, se me viene a la memoria, que por ejemplo en esa vía tampoco existe casación, a pesar de que pues hay un ordenamiento como tal. Entonces, eso lo complementaríamos. Pero vamos a ver, vamos a ver. No, para que estemos en sintonía, ¿verdad? Para que estemos en sintonía ahí. Perfecto. Los temas que nos harían falta básicamente sería el recurso de casación. Correcto. Que en tema civil, en tema tributario, en tema penal se da mucho, ¿verdad? Así es, así no es. así en tema laboral. Bueno, yo creo que mañana, Lico, le entramos hoy. Yo diría tal vez mañana, licenciado. Tal vez mañana así lo estructuramos de una bonita manera y miramos cuáles son los pormenores tanto de las ejecuciones especiales, dar, hacer, no hacer, y podríamos ver el tema del recurso de casación, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Lick, por su apoyo. Muchísimo gusto. Hombre, estamos a la orden. Señores, no sé si se encuentra presente Óscar Eduardo Aparicio. Santana. ¿No está?
Si está presente Oscar Eduardo Aparicio Santana, hable hoy o cae para siempre. ¿No? Bueno. Se encuentra presente Over Estuardo Arriola. ¿No está presente? Bueno. Eso es importante. Miren. Ojo ahí, Sofía. Ojo con lo que voy llamando, por favor, para que tomemos nota de la asistencia. Muy bien, Lick. No está Oscar Eduardo y no está Over Estuardo. ¿Sí? Se encuentra presente Navas Fajardo Milicen. Buenas tardes. ¿Está presente? Sí, aquí la veo. Sí, aquí estoy. Muy bien, perfecto. Bueno, en su caso, obtuvo nota perfecta. Hasta ahorita los que voy subiendo ya, felicidades, obtuvo nota perfecta. Y en los casos de Oscar y Over, por favor, Sofía, tomar nota que no están. No le podemos tomar hoy la asistencia como tal a ellos dos, ¿sí? Felicidades, mi Lacey. De verdad que es un verdadero gusto. No sé si usted fue alumna en el semestre pasado, pero me alegra mucho. Sí, fui alumna Qué bueno. de Laboral 1 y 2. Qué bueno. Hasta ahorita, en los que voy subiendo notas, yo espero tener hoy sus notas. Espero subirlas hoy a la cartelera virtual. Hay notas muy buenas, les sé decir. Hay notas muy aceptables. Hay notas de 50 de 50. Eso quiere decir, pues, que nos fue bien, ¿verdad? Pero también hay notas en donde en realidad, pues sí, digo yo, ¿de dónde salió, verdad? ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar hoy con el juicio ejecutivo. A ver algunas cuestiones, ¿sí? Ver algunas cuestiones importantes. ¿Se recuerdan que les había dejado una tarea por ahí de ubicar los títulos ejecutivos? ¿Sí? Ubicar los títulos ejecutivos, y esto es importante, ¿ya? Para que lo tomemos en cuenta, por favor. Muy importante para que lo tomemos en cuenta. Así que, títulos ejecutivos. Lick, ¿deseaba agregar algo? Muy bien, licenciado, muchísimo gusto. Pregunto como tal si nos daría la oportunidad de poder abordar el tema de sentencias y ejecuciones especiales, que básicamente... Si quiere agotemos, por eso le preguntaba, si quiere agotémoslo y yo mañana entro con el juicio ejecutivo mientras les voy subiendo las notas acá a los compañeros. Agotemos perfecto. Ajá, Perfecto. agotémoslo y ya mañana entro yo con títulos ejecutivos laborales. ¿Les parece? ¿Le parece, por favor? Perfecto. Compañeritos, ahorita les voy a comentar. Lo que yo voy a necesitar que ustedes tengan a la mano, y eso es importantísimo, necesito número 1, Código Procesal Civil y Mercantil, y número 2, Ley del Organismo Judicial. Esto porque ahorita vamos a ver obligaciones básicamente especiales, dar, hacer o no hacer. Y estos son artículos principales. Y fíjese usted que ahorita le voy a decir algo muy importante. Ejecución de sentencias. Hay algunos que creen que las ejecuciones de sentencias solamente son de sentencias nacionales, ¿verdad? Pero quiero mostrarle que, por ejemplo, en materia civil, podemos ejecutar sentencias extranjeras y hay principios que rigen estas disposiciones contemplados en la ley del organismo judicial y que se homologan en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, por favor, compañeritos, vamos a ir detallando, ¿verdad? Y vámonos entonces al título tercero que empieza en el artículo 336 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y por favor, necesito que me apoyen con el artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor,
Vamos a ver, ¿quién me puede apoyar con el artículo 336? ¿Verdad? Edgar, por favor, nuevamente, tienes el uso de la palabra. Artículo 336, ejecución de ejecución de obligaciones de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiere secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Bien, muchísimas gracias. Luis Alejandro Arreola dice, ¿qué número de artículo fue el que mencionó? Artículo 336 de tu Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque ya hablamos de una obligación que, ojo, muy importante, primera circunstancia, la vía de apremio y el juicio ejecutivo son procedimientos ejecutivos donde la obligación consta de pagar dinero. Mire cómo inicia el epígrafe del artículo en mención. Y esto es importante porque muchas veces la respuesta está en el mismo artículo. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie. Fíjense que acá les están hablando, compañeros, de bienes muebles, ¿verdad? De bienes muebles. Porque esta naturaleza debemos de entenderla, que usted no va a apropiarse de algo que no es suyo si usted no lo puede palpar, si usted no lo puede mover. Entonces, eso yo lo quiero dejar muy en claro, muy en cuenta, porque muchas veces dicen, mire, ¿y sobre qué recae este objeto? Pero ahora bien, analicemos la situación. ¿Qué título ejecutivo se me puede dar a mí, o se me puede dar como una circunstancia que contenga la obligación de dar algo que sea un bien mueble? Primera circunstancia. Vamos a ir analizando de a poco, de menos a más. Y fíjese usted, por ahí veía yo como tal la pregunta, ¿qué título le podemos colocar hoy a la asistencia? Mira el título por el que le vamos a colocar hoy a la asistencia, ejecuciones especiales. Coloquémosle ahí, ejecuciones especiales. Miren esto lo importante. La obligación de dar consiste en la entrega de un bien mueble. Pero ¿dónde puede surgir un título ejecutivo? O analicemos. Vamos a ver, si usted se recuerda, juicio ordinario es aquel proceso que no tiene una tramitación específica establecida. Aquellos asuntos que no tienen una tramitación específica, decimos nosotros, son juicios ordinarios. Hay casos muy concretos donde el Código Civil o leyes especiales dictaminan que son juicios ordinarios. Ahí está uno. Después tenemos los juicios orales, ¿verdad? Los juicios orales. Los juicios orales tienen una particularidad que al igual que los sumarios son expeditos, pero habrá de reconocerse usted, ¿verdad? Como tal, que nosotros hemos diseñado ciertas técnicas de estudio, ¿verdad? Como dijo alguien, jardín, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tiene, qué aparece, va. Pero mire, ahí todavía en el juicio oral todavía no lo tenemos. Váyase usted al juicio sumario, váyase a los casos de procedencia al juicio sumario y váyase al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice juicio sumario. Y veamos una cuestión que es muy importante. ¿De dónde puede provenir un título ejecutivo que contiene una obligación de entregar una cosa, ¿sí? Que sea un bien mueble? Mire usted qué importante. ¿Algún compañero, alguna compañerita que me nos quiera hacer favor de darle lectura al artículo 300, perdón, no es el 300, ya lo estoy confundiendo yo respectivamente, 229 del Código Procesal. Araceli, por favor, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 229, Código Procesal Civil y Mercantil. Materia del juicio sumario. Se tramitarán en juicio sumario
Número 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación. 2, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. 3, la rescisión de contratos. 4, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5, los interdictos. Y 6, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Muy importante. Ya se dieron cuenta que en la fase ordinaria, o sea, no me refiero al juicio ordinario, no hablamos del proceso de conocimiento. Recordemos que el proceso de conocimiento tiene por objeto declarar un derecho controvertido, ¿verdad? Ya se dio cuenta que ahí hay un casito donde puede casar, dijo alguien, un asunto donde la obligación va a ser entregar un bien mueble. Ya se dio cuenta. ¿Qué numeral es, compañeros? Segundo, licenciado. El numeral 2. Vamos a ver. Dicen el numeral 2, dicen como tal. Efectivamente. La obligación de entregar bien mueble. Pero miren ustedes qué importante, que no sea dinero. ¿Qué pasa si lo que usted va a entregar es dinero? Entonces le queda la vía ejecutiva, en la vía de apremio, o el juicio ejecutivo, ¿verdad? Pero acá miramos un proceso en donde es la entrega de cosa, ¿verdad? Que de bien mueble que no sea dinero. El dinero de por sí es un valor pecuniario considerado un bien tangible, un bien que usted lo puede como tal. Yo le puedo dar a usted 100 quetzales, un billete de 100, y si yo lo devuelvo 5 billetes de 20, consisten en el mismo valor, ¿verdad? O sea, a eso se le conoce como depósito bancario, ¿verdad? Como tal. Pero, por ejemplo, si yo, digamos, me comprometí, bueno, el día de hoy resulta que se junta Alberto Alfonso Bautista y por otro lado se junta Pedro Palito de los Palotes. Nosotros venimos, celebramos un contrato de compraventa de bien mueble, ¿verdad? Bajo términos y condiciones muy específicas. Resulta que perfeccionamos el contrato, yo pagué el vehículo, pero ¿qué pasa? El vehículo no me lo quieren dar. ¿Qué hago yo, compañeros? Me queda la opción del juicio sumario, ¿verdad? De entrega de bien mueble que no sea dinero. Veamos, ¿el vehículo es un bien mueble? Sí. ¿Es dinero? No. Llena el perfil, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo acreditar mi derecho? Ah, bueno, mira, aquí está el contrato de compraventa de bien inmueble en el cual a partir del pago de la última cuota, el vendedor se comprometía a darme el vehículo a los 5 días hábiles posteriores. Ya han pasado 2 meses y no me lo entrega. Ah, bueno, ¿qué hacemos? Juicio sumario, entrega de bien mueble que no sea dinero, se me devuelve, ¿verdad? Resulta que el proceso tiene por objeto resolver. Sí, efectivamente, a usted, señor Alberto Alfonso Bautista Coronado, le asiste el derecho y por ende, ejecute. ¿Dónde voy a ejecutar esa sentencia? En un juicio ejecutivo de una ejecución especial de dar, ¿verdad? Ese es un ejemplo que les puedo citar como tal. Regresamos al artículo 336 y dice así: cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si el hecho, el requerido de entrega, el ejecutado no cumple, ojo acá, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia la entrega definitiva. Ojo, si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán los bienes que cubran el valor fijado por el ejecutante y los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. Siguiente. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir pruebas que juzguen los convenientes por el procedimiento de los incidentes, ¿verdad? Entonces, ojo acá, compañeros, eso es muy importante y hay que decirlo, ¿verdad? Como juicio ejecutivo, estos juicios son especiales porque no solamente la obligación que está inmersa en la resolución, en el título ejecutivo, es muy específica, sino que su tramitación es muy expedita, ¿verdad? Entonces, básicamente, usted lo ve en una narrativa de un solo artículo, donde usted plantea su demanda ejecutiva, ¿verdad? Acompaña el título ejecutivo que se fundamente la demanda como tal,
el juez, en este caso, al ser un bien mueble, ¿verdad? Lo vamos a decir de esta manera, ¿verdad? Ordena el secuestro, ¿verdad? Del bien como tal, y si ya no estuviera o ya no existiera, lo que se procede inmediatamente, el mismo artículo lo dice, ¿verdad? Embargar bienes por un valor fijado, ¿verdad? Como tal, y pues la resolución va a consistir en la entrega del bien. No hay más para qué abordar, porque en este caso, si usted se va a oponer, va a oponerse al valor fijado, como se hace mención. Acá no hay un remate, acá no hay una tasación, no hay una transacción, no hay publicaciones en el diario oficial. ¿Por qué? Porque la resolución lo único que busca es entregar esa cosa que usted tiene el legítimo derecho de reclamar. Anthony, buenas tardes, tenés el uso de la palabra. Tengo una consulta. Bien. La ley es taxativa en el artículo 229, donde dice que en la entrega de bienes muebles que no sean dinero, pero por ejemplo, Banco Promérica, Sociedad Anónima, por la vía sumaria, cobra a sus, ¿cómo se podría decir? A aquellas personas que les presta. ¿Por qué se da eso? Mira, pues vamos a decirlo de esta manera, y esto es muy importante. Fíjate que, y yo te lo digo de esta manera, cuando vos analizás la naturaleza, de dónde provienen las actividades mercantiles, hay que tomar en cuenta que el Código de Comercio, y esto es una regla muy especial, para la vía civil, te lo digo así, la vía civil, el juicio tipo es el juicio ordinario. Pero para la vía mercantil y de las leyes especiales, ¿verdad? ¿De dónde proviene el contrato de depósito? Código de Comercio. Si bien es cierto, muchas veces se utiliza la figura de mutuo, que el mutuo es el préstamo de un bien denunable, pecuniable, como tal, a otra persona, en la cual me puede generar a mí intereses, etcétera. El Código de Comercio te dice contrato de crédito mercantil y tenés variaciones de crédito, ¿verdad? Antiguamente, y lo digo así de esta manera porque hay que tomar en cuenta que hay una nueva ley de tarjetas de crédito, el Código de Comercio te regulaba aquel contrato de tarjeta de crédito, abono a cuenta corriente. Entonces, por ejemplo, son diferentes circunstancias. ¿Qué pasa, mi amigo? El Código de Comercio, la vía para resolver los conflictos es la vía sumaria. Fíjate, no es el juicio ordinario, es la vía sumaria. Ahorita estoy bajando libros porque no te quiero dar un artículo que no es el adecuado, pero mi hámster mental me dice que por ahí por el artículo 1259 o el 1310, no me recuerdo exactamente en este momento, el artículo fundamento en el Código de Comercio que la contienda de los contratos suscritos en el Código de Comercio, ¿sí? Se resuelve en la vía sumaria y no en la vía ordinaria. Fíjate, mi amigo. Entonces, sí hay un fundamento como tal, y como estos son contratos de operaciones de crédito, ¿verdad? Como tal, como te lo digo, en el Código de Comercio, las operaciones de crédito no solamente son una, son varias, ¿verdad? Es un contrato de naturaleza mercantil, y lo mercantil busca lo más expedito. Y en el 669 del Código Procesal, no, del Código de Comercio, encontrás los principios filosóficos, la verdad sabida y la buena fe guardada. Y en el artículo 1 del Código de Comercio te señala, por ejemplo, que en caso de duda, la interpretación es, se va a resolver en favor del tráfico mercantil. Déjame corroborarte ese artículo, porque ahorita me dejaste a mí con la duda, pero sí hay fundamento que cuando son cuestiones que vengan del Código de Comercio, se tramita en la vía sumaria, ¿verdad? Fíjate, mi amigo, pero sí hay fundamento de esa circunstancia, ¿verdad? Gracias, Lick. Vamos a la orden. Vamos ahora al artículo 1300, pues me fui muchos allá, 1039, perdón, 1039. Muchísimas gracias allá la compañerita. En mi época, lo voy a decir, el Código de Comercio llegaba al 1039, pero se introdujo lo que es la ley de emprendimiento, las reformas de las sociedades de emprendimiento, que son los adicionadas, y miren ustedes ahora cuántos artículos hay, pero no me recordaba bien, por eso les dije, mi hámster mental estaba tratando ahí de colapsar un poquito, pero me pasé unos cuantos articulitos, ¿verdad? Como tal. Pero vamos ahí como tal. Vamos al artículo 337, compañeritos, alguien que nos quiera apoyar a darle lectura al artículo 337, por favor. Kevin, tenés el uso de la palabra.
Kevin. Ahorita sí ya te Artículo escuchamos. 337. Ejecución de obligaciones de hacer. Si el título contiene obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez, atendidas las circunstancias, señalará un término para que se cumpla la obligación. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y prejuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiera al valor fijado por el juez, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo anterior. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y prejuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumpla la obligación de hacer por un tercero, si esto fuese susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Muy bien. Es algo muy claro, es algo muy sencillo, una obligación de hacer. Básicamente aquí la naturaleza del título puede venir de una obligación de responsabilidad, vamos a decir, contractual o extrajudicial. Resulta que yo vengo, facciono un contrato de obra, vamos a poner un nombre X, constructora Patitos, constructores Océano. Resulta que yo vengo, ya le pagué, tienen que construir mi casa, han pasado 2 meses, no construí mi casa, ¿qué hago? Ejecución especial de hacer. ¿Por qué? La obligación ya está suscrita, ya está establecida, no hay para más, ¿verdad? Respectivamente. Aquí hablamos de la naturaleza de la ejecución de un contrato civil como tal, y que su naturaleza, vamos a decirlo respectivamente, atañe a una ejecución. Puede ser también, y esto te lo digo así desde ya, que judicialmente también puede existir un título, ¿verdad? Un título, una sentencia que acredite la obligación de hacer. Y fíjense ustedes, y se lo cito desde ya, en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, que está las diferentes clases de juicio, ¿verdad? Y uno de ellos es la rendición de cuentas por parte de los obligados. ¿Quiénes son los obligados? Los mandatarios, los representantes legales, como tal, que son aquellos que ejercen una personería. Recordemos aquella terminología que hemos abordado ya durante bastante parte de la carrera, la investidura jurídica que otorga el Estado y la personería, la capacidad de poder representar a otra persona. Entonces, esta personería tiene una obligación, ¿verdad? Así como tiene derechos, tiene obligaciones, rendir cuentas. Por eso nos llaman a nosotros los obligados a rendir cuentas cuando, por ejemplo, se tenga dudas sobre la administración de los mismos y máxima cuando son menores o incapaces, respectivamente. Entonces, al momento que se nos obliga a rendir las cuentas, ¿verdad? Por obligación de lo que establece la ley, no solamente conlleva que en un juicio de conocimiento, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Conozca del manejo, ¿verdad? De las inversiones que se hagan en favor del representado, sino que en algún momento, si ojo, y hay que decirlo, ahorita el artículo no lo tengo muy presente, pero se hace mención de que en caso de actividad, vamos a decir no igual, pero en caso de no cuadrar las cuentas, el juez ordena, ¿verdad? Mediante esta figura del representado a que por su costo y riesgo, pues el ser carácter de los responsables, ¿verdad? Entonces, como tal, de subsanar esas cuentas para que cuadren respectivamente, y ahí podemos entender que hay otra obligación de hacer. El verbo de hacer consiste en aquella actividad que tiene que realizar de una persona, ¿verdad? En favor de otra persona. Algo muy importante, y se los digo desde ya, estas resoluciones de hacer también se dan dentro de la administración pública. Cuando, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales, mediante una resolución, puede ser un auto, puede ser una sentencia, ordenan a entidades, por ejemplo, el albergue y cuidado, ¿verdad? Entonces, usted debe de mantener a la persona. En mi caso particular, no quisiera adentrarme mucho como se menciona, pero por ejemplo en el Código Penal usted puede empezar a ver el tema de penas y hay una pena muy especial, fíjense ustedes que muy pocas veces se da, pero cuando se da siempre es bien llamativo porque lo hace a uno recordar determinadas actividades, es la expulsión. Ojo, la expulsión de extranjeros del territorio nacional. Entonces, por ejemplo, también dentro de la esfera de la administración pública, hablando ya de otra categoría de materias, ¿verdad? Esto ya es propiamente penal,
pero se basa en los principios de la jurisdicción civil, ¿verdad? Como tal, cuando nosotros cumplimos una orden judicial de la expulsión del territorio nacional de una persona extranjera que está dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Es también un verbo de hacer, de realizar determinada actividad, y que se los pongo en manifiesto que esto no es solamente dentro de la esfera de los particulares, ¿verdad? Un particular puede tener un contrato, puede tener una sentencia, puede tener, por ejemplo, otro documento que es del homólogo. Ahorita no se me viene a la memoria uno muy concreto, como para ponerlo de ejemplo como los dos anteriores, pero también quiero decirles que una resolución judicial también obliga a la administración pública a ejecutar determinada actividad, ¿verdad? Y un ejemplo de estos que les doy es el albergue y cuidado de menores, donde obliga a instituciones de la administración pública a protegerlos, o por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como tal, hacer ese acompañamiento, por lo regular, Aeropuerto Internacional Aurora o fronteras en el interior, de expulsar a extranjeros que estén en el territorio nacional. Eso es un ejemplo de una obligación meramente, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Vamos a regresar, por favor, ahora al artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Léase el artículo 338, le voy a dar lectura yo. Dice ejecución de la obligación de escriturar. Dice, si la obligación consiste en el otorgamiento de una escritura pública, al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará un término de 3 días para que lo otorgue. A ver, pausa. ¿Se recuerda que ya vimos uno? E inclusive está en pantalla. Y no me dejará mentir. Artículo 324, háganle una relación de artículos, ¿verdad? Háganle una relación de artículos, váyase al artículo 324 y léalo. Dice que practicado el remate, ¿verdad? Hecha la liquidación y los trámites correspondientes a ley, el juez ordenará escriturar en un plazo de 3 días. Si el ejecutado no quisiera escriturar, ¿qué hace el juez? Lo dicta de oficio. Entonces, creo que ahí es muy sencillo. Ojo ahí, no hay mucho. Miren ustedes, y hagan una homologación. Porque el segundo párrafo del artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil cita lo que les estoy diciendo. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto a un notario interesado que designe a su costa a este último. Miren ustedes qué importante lo que nosotros vimos en la vía de apremio, lo que nosotros vimos en el juicio ejecutivo. Miren ustedes, ahí está. Así que no les estamos dando información inexacta o, como se dice en algunos momentos, casacas, ¿verdad? Entonces, usted lo puede robustecer y puede ver que hay casos muy concretos donde se hace esta obligación de escriturar, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer, ¿verdad? Ojo como tal. Vamos, por favor, sí le vamos a dar solo lectura porque su naturaleza es muy importante, pero vamos a analizarlo respectivamente. Así que, por favor, algún compañero o compañera que nos quiera apoyar con el artículo 336. Yo, licenciado. Por favor, compañerita, le agradeceré bastante. Artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil. 339, perdón. 39. Artículo 339. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior, si esto fuere posible. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios a que da lugar el quebrantamiento de la obligación de no hacer y el embargo consiguiente, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero, si esto fuere susceptible de realizarse, y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Okay. Miren ustedes, esto de la obligación del quebrantamiento de no hacer,
Básicamente su naturaleza civil se da muy poco. Nos tenemos que remontar a la naturaleza mercantil, principalmente a la propiedad intelectual, ¿verdad? Por ahí está el artículo número 24 constitucional que habla y que trata sobre la inviolabilidad de correspondencia y de documentos. Por ahí usted lo va a poder encontrar. Igualmente, el artículo 32 tenemos la cuestión de que la información que obra en los registros públicos y estatales es información pública, salvo aquellos que han sido otorgados bajo la garantía de confidencialidad, ¿verdad? Como tal, ser de seguridad nacional o en su defecto tratar sobre asuntos diplomáticos y militares. Pues una parte muy rezagada de la protección de estos documentos la goza la propiedad industrial. Cuando, por ejemplo, las personas que crean un modelo de utilidad, ¿qué es un modelo de utilidad? Se preguntará usted, quizás no ha llevado el curso de Derecho Mercantil, pues es encontrar una nueva función dentro de un objeto que ya está creado. Entonces, hoy en día, los modelos de utilidad son los que abundan más, ya no son las propiedades de invención, los modelos de invención es como tal, pero hay empresas que, por ejemplo, vamos a decir, vengo yo, resulta que, y se los digo porque esto es un hecho de la vida real, no aquí de Guatemala, es del extranjero, hubo un individuo que dentro de su domicilio, las paredes de su casa eran bastante altas, el techo. Entonces, como modelo de utilidad, porque esa es la figura jurídica que se utilizó, toma un palo de escoba, lo desenrosca y encuentra una copa, ¿verdad? De esos aislantes que, por ejemplo, usted puede utilizar como un embudo y lo une. Inserta el foco que va a colocar, ¿verdad? Eleva el palo de escoba, llega al techo, lo gira y resulta que el foco se enroscó. Entonces ya tenemos un nuevo colocafocos. Así es el nombre técnico como tal. Entonces, ¿qué hizo con su modelo de utilidad? Porque no era un invento, porque no lo creó de la nada. Era encontrar una nueva función a un objeto ya creado. Patentar. ¿Y qué hizo la persona? Se los vende a entidades que, por ejemplo, usted puede ver como los espacios publicitarios y todo lo demás. La empresa que compra, la entidad que compra, pues lógicamente no quiere que el secreto sea divulgado. No hay mucha ciencia, digo, pero sin embargo hay que protegerlo. Entonces sucede que, por ejemplo, usted al vender su modelo de utilidad, usted es la propiedad intelectual de esto. Usted tiene la obligación de no decir cómo lo perfecciona. Usted lo que tiene es no hacer determinada actividad. Y si usted la cumple, la normativa es muy clara en el artículo 339, donde atañe que usted se va a hacer responsable de los daños y perjuicios. ¿Qué pasa si yo divulgo cómo hice mi modelo de utilidad? Pues ya lo van a saber varios, lo van a replicar. Y usted sabe que aquí en el tráfico mercantil hay situaciones donde son más baratas. Usted puede encontrar un cuaderno de un quetzal, como puede encontrar un cuaderno de 125 quetzales porque tiene las figuritas de Harry Potter o de lo que usted quiera, pero eso es lo que le da el valor, ¿verdad? Esas son las obligaciones del quebrantamiento de no hacer, y como les digo, no se da tanto en la esfera del derecho civil, pero más que todo se da dentro de la esfera del derecho mercantil, específicamente hablando del derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, esos son bonitos casos, bonitos ejemplos que nosotros hemos tomado. Tome nota, casi que es el 39, 38, 37, 36, que son las ejecuciones especiales. Algunas ya las habíamos visto en un procedimiento previo. Así que, por favor, siempre hago esa broma, freno de mano, ¿verdad? Como tal, porque lamentablemente no nos dio tiempo a analizar la ley del organismo judicial. Yo les decía, la ejecución de sentencias nacionales. Así que, si usted quiere ver la ejecución de sentencias nacionales, váyase al artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hoy de tarea, léalo y busque en la Constitución Política, porque ya se lo preguntamos en el examen, quién es el órgano, ¿verdad?, del Estado, cuál es el órgano del Estado encargado de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y usted va a encontrar ahí algo muy claro. Y ahora, yo le digo a usted, como tal, váyase al artículo 344, ¿sí? Muy importante, 344, márquelo, léalo y analícelo. Y yo le voy a dar mañana ciertos articulitos que usted puede relacionar tanto de la ley del organismo judicial como de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Por ahí usted va a encontrar aquel concepto hermenéutica jurídica, ¿verdad?
¿será que se puede ejecutar? Les voy a contar un caso el día de mañana muy curioso, si nos da la oportunidad. Era un matrimonio allá en Colombia, era una guatemalteca con una colombiana, ¿verdad? Allá en Colombia adoptaron un menor, pero vamos a entrarles mañana porque había una resolución aquí en Guatemala que ejecutar, que por hermenéutica jurídica no se cumplió respectivamente, no se ejecutó, ¿verdad? Entonces, compañeritos, qué gusto poderlos saludar, bendecida tarde, qué bueno verlos nuevamente, escucharlos propiamente, ¿verdad? Y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo a la misma hora, por el mismo canal y en el mismo lugar, ¿verdad? No sé si hay algunas palabras de despedida, Lick, para la sesión de hoy. Sí, muchas gracias, Lick. Mañana espero que terminemos con estos temitas y pues podamos entrar ya al tema del juicio ordinario, el juicio ejecutivo laboral, ¿ya? De mi parte, espero hoy terminar de subir las notas y que ustedes las tengan a bien poder ya visualizarlas. Nótese que solo será el primer parcial, no así la nota de asistencia, toda vez de que esa se sumará en el examen final, ¿sí? Pasen una buena tarde, que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Buenas tardes, Lick.